Hola, yo soy Pedro Centeno y soy el consultor de inmigración de Camvisas. Y en el video de hoy les quiero explicar detalladamente de qué se trata el proceso de flag polling. Flag polling, vamos a decir que es el nombre informal que se le da al trámite de solicitar un permiso de estudio o de trabajo o incluso de residencia permanente en una frontera terrestre. ¿Por qué se le llama este proceso flag polling? Flag poll o darle la vuelta a la bandera es porque para poder realizar este tipo de trámites en una oficina de inmigración de frontera terrestre, es necesario que la persona, el aplicante, salga del país, en este caso por vía terrestre, a Estados Unidos, pase por la cabala de inmigración del gobierno americano y se regrese. Prácticamente hace la vuelta en U. Estados Unidos le da una documentación que certifica que la persona voluntariamente está entrando y saliendo de Estados Unidos. Y cuando regresa a Canadá es donde le permiten que pueda realizar sus trámites de permiso de estudio, de trabajo o incluso para poder obtener la residencia permanente después de que la aplicación de residencia permanente es aprobada. Ahora, me gustaría expandir un poco qué ha estado pasando con lo del proceso del flag polling, que es un proceso que ha estado vigente por muchos años, por al menos los últimos 10 años, si no más tiempo. Pero lo que es interesante que anunció el gobierno canadiense, específicamente el ministro de Inmigración, en diciembre del 2024, el 23 de diciembre, es que a partir de esa fecha ya no se permitirá realizar este proceso de flag poll a aquellas personas que quieran aplicar a un permiso de estudio o de trabajo. Ahora, ¿qué pasa con lo de la residencia permanente? Después del COVID, lo que pasa es que anteriormente sí era necesario ir a la frontera a pedir la residencia permanente porque tenías que ir a una oficina física a retirar tu documento de lo que llaman confirmación de residencia permanente. Pero con lo del COVID, ahora este proceso se hace de manera digital, por lo cual ya no es necesario ir a la frontera para obtener la documentación de confirmación de residencia permanente. Si te aprueban la residencia permanente cuando estás fuera de Canadá, te dan una visa de la visa de residencia permanente para que cuando llegues por vía aérea, entonces ya te dan ese documento de residencia permanente cuando llegues a Canadá. Pero bueno, ¿por qué el proceso de flag poll era tan famoso? Es porque te permitía que si estabas en Canadá con un estatus válido de visitante, de estudiante o trabajador, que pudieras ir a la frontera y realizar estos trámites de extensión o cambio de estatus, por ejemplo, el mismo día. O sea, que el mismo día que ibas a frontera sin cita, sin alguna cita requerida anteriormente, le solicitaras al oficial de CBSA o de Canadian Border Service Agency, que son oficiales mitad de aduana, mitad de inmigración, que te procesaran tu aplicación. Ahora, podían pasar varias cosas cuando ibas a la frontera. Una es que te atendieran bien, te atendieran mal. Otra, últimamente lo que estaban haciendo es que estaban dando citas. Incluso cuando el ministro de Inmigración suspendió el proceso de flag poll, lo que sí indicó es que si alguien tenía una cita antes del 23 de diciembre y esa cita era para una semana después, 2 semanas después, un mes después, esa cita todavía era válida para que la persona pudiera ir en esa fecha que le dieron para todavía procesar su aplicación a través del proceso flag polling. Entonces, con cita previa todavía se puede hacer el proceso. ¿Cuáles son las otras excepciones por las cuales todavía se puede realizar el proceso flag poll de poder aplicar y obtener tu permiso el mismo día o con cita? Una es si vas a aplicar un permiso de trabajo a través de uno de los tratados de libre comercio que tiene Canadá con México, Colombia, Perú, Chile y Panamá. Entonces, aquí me estoy enfocando solamente en países latinos. Hay otros países también que se benefician de estos tratados de libre comercio, como es Corea, Australia, por ejemplo. Pero aquí me enfoco que en los tratados de libre comercio que tienen Canadá con estos países, aquellas personas que apliquen a un permiso de trabajo todavía pueden hacer el proceso por el flag polling. Dos, también ciudadanos y residentes permanentes americanos que quieran aplicar un permiso estudiantil o de permiso de trabajo llegando a Estados Unidos, pues, de esta manera pueden hacer el flag poll o pueden llegar de manera terrestre, todavía los van a atender en la frontera terrestre. También
aquellas personas, conductores de camiones con licencias internacionales que necesitan hacer un proceso de FLAPOLEN también, van a poder hacer el proceso en las oficinas de inmigración terrestres. Entonces, estas son las excepciones muy importantes, especialmente para aquellos latinos de los países que mencioné, los cuales son arropados bajo estos conceptos de los tratados de libre comercio. Esas personas todavía pueden hacer el trámite de FLAPOLEN. ¿Qué quiere decir eso? Si estás aquí en Canadá y estás como visitante y obtienes una oferta laboral para aplicar a un permiso de trabajo a través de uno de los tratados de libre comercio que tiene tu país con Canadá, lo puedes hacer. Si estás en Canadá como estudiante internacional, todavía lo puedes hacer. Si estás en Canadá con otro tipo de permiso de trabajo, puede ser un permiso de trabajo que requirió de un LMAE o cambiaste de empresa, puedes hacer el proceso FLAPOLEN. Lo que no se puede hacer, no se pudo hacer antes ni se puede hacer ahora, es aplicar una extensión. Si tú estás trabajando en una empresa y todavía sigues trabajando en esa empresa, necesitas extender su permiso de trabajo para seguir trabajando en esa empresa por el mismo cargo, en el mismo cargo, no puedes hacer un proceso de FLAPOL para extender tu permiso de trabajo para trabajar en el mismo cargo en la misma empresa. Muy importante también tener en cuenta que los cónyuges, esposos o esposas de aquellas personas que sí son elegibles para aplicar a un permiso de trabajo a través de uno de los tratados de libre comercio, también son elegibles para aplicar a sus permisos de trabajo abierto haciendo el proceso de FLAPOL. ¿Okay? Bueno, espero que esta información les sea útil, especialmente a aquellas personas que todavía son elegibles para aplicar por el FLAPOL. Y para mayor información, síganos en nuestros canales y si quieren algún tipo de asesoría con nosotros, no duden en contactarnos. Hasta luego.